El Granada era conocido por ser elegante, espacioso y con buena relación calidad-precio. Excepto cuando se trataba de esto, el Scorpio 4x4 M6 de 2.8 litros, el auto tope de gama, que curiosamente era más caro que sus rivales de Mercedes, BMW y Saab. Entonces, ¿en qué estaba pensando Ford exactamente? Vamos a averiguarlo. ¿Estás listo para esto? En 1986, un Saab 9000 Turbo costaba 15.999 libras. and £99. Un BMW 528 SE 17.330 y un Mercedes 300 E 18.730. El Ford Scorpio 4x4 era el menos potente, con 150 caballos de fuerza. Y aún así, costaba la increíble cantidad de 18.924 más que cualquiera de los otros. Todavía eran los días en que los fabricantes normales de autos de mercado masivo se engañaban pensando que con sus autos tope de gama podían competir con los prestigiosos fabricantes alemanes. Hoy vamos a descubrir si había alguna razón o lógica detrás del precio tan loco que cobraban por estos. El Granada se presentó en 1972 y abarcó tres versiones principales que lo llevaron hasta 1999, cuando fue descontinuado sin reemplazo. Esta tercera generación se lanzó en 1985. Estaba fuertemente basado en el Sierra, con lo que esencialmente era solo una plataforma alargada. Eso significaba que usaba puntales McPherson bastante convencionales en la parte delantera y brazos traseros semitirados. Curiosamente, esa es exactamente la misma disposición y configuración de suspensión que se usó en la serie 5 E34 de BMW. En todos los demás países europeos, este auto generalmente se conocía como el Scorpio. Sin embargo, en el Reino Unido mantuvieron el nombre Granada. Scorpio solo se usaba para indicar el nivel de equipamiento más alto. Así que, en realidad, este era el Granada Mark III. Parece que, en el fondo, Ford sabía que no podían competir con los alemanes en igualdad de condiciones. Así que intentaron vender estos autos, sobre todo por su equipamiento. El Mark II ya ofrecía asientos de cuero, quemacocos eléctrico, una computadora de viaje y aire acondicionado, ya sea como equipamiento de serie o como opciones. En el Mark III agregaron características como parabrisas delantero calefactable, asientos eléctricos adelante y atrás, control de crucero y tracción en las cuatro ruedas. Fue el primer auto en el que el ABS venía de serie en toda la gama. Pero no se trataba solo de aparatos, porque el Granada también superaba a los alemanes en espacio. Como pueden ver, era increíblemente espacioso en la parte trasera. La cajuela también tendría la aprobación de la mafia. De hecho, hay otras cosas aquí dentro, y aún así quepo muy cómodamente. Este auto es modelo 1986. En el 90 y uno recibieron el primer rediseño. Realmente solo fueron ligeras modificaciones externas e internas, pero curiosamente fue también cuando lanzaron la versión Cosworth, el 2.9, mosto 6 y 195 caballos de fuerza. Si tienes uno de esos, por favor ponte en contacto conmigo, ya que me encantaría hacer una reseña. Nunca me convenció demasiado el diseño tipo hatchback del Granada, pero tengo que decir que con los años ha envejecido sorprendentemente bien y eventualmente incluso hicieron algunas versiones con cajuela. En el 93 hubo un rediseño mucho más grande que lo llevó hasta el 99. Ese fue conocido como el Scorpio Ultima y era una monstruosidad total en cuanto al diseño. Yo mismo también tengo una razón particular para odiar ese auto. En ese momento, mi padre trabajaba para Ford y le ofrecieron dos posibles autos de la empresa: un Sierra Sapphire Cosworth o un Scorpio de gama alta, y increíblemente eligió el segundo. Desde entonces, nunca le he perdonado a él ni al Scorpio.
Y eso es una lástima porque, dejando de lado su apariencia, en realidad era un muy buen auto. Bastante rápido en su versión V6 de 24 válvulas. Y el motor de 4 cilindros de 2.3 litros era el más refinado de Ford hasta ese momento. Incluso a Clarkson le gustó bastante. Y fue el último Ford de tracción trasera que se vendió en Europa. Pero basta de eso. Vamos a descubrir qué tal se maneja este. Inserta la inusual llave redonda de Ford en el encendido. Vamos a escuchar cómo suena. Ahora, este auto es un poco especial porque tiene 72.000 millas, las cuales están totalmente respaldadas por la documentación. Así que Joe, quien lo tiene, lo ama absolutamente porque es un ejemplar muy original. Tiene las calcomanías originales del concesionario. Todavía tiene el teléfono de auto instalado por Ford, que tiene un altavoz remoto. Eso me parece divertidísimo. Y el auto en general está en condiciones increíbles y es muy original. La única diferencia es que tiene los rines Cosworth. Él tiene los originales, creo que son de 7 radios, pero a mí me gusta más cómo se ven los Cosworth. Este también fue un color de pedido especial, así que este tipo de bronce plateado era una opción de costo extra. Ahora sí tiene algunos pequeños detalles. Estuvo guardado por mucho tiempo, así que la pantalla electrónica a veces muestra que una puerta está abierta cuando no lo está. El tacómetro en este momento no está funcionando. Él todavía no ha solucionado eso, pero en general es una verdadera joya. Si querías uno de estos, este debe ser el mejor o uno de los mejores que existen. Hablemos un poco sobre el interior, porque estos asientos son increíblemente cómodos. Voy a intentar fingir que esto realmente puede competir con una Serie 5 en la mayoría de las cosas. Pero cuando se trata de los asientos, supera tanto a ese como al Mercedes. El 300e tienden a son autos muy cómodos, pero tienen asientos bastante planos. Este está muy bien diseñado y tiene una peculiaridad. En la parte delantera, el cojín delantero, por llamarlo así. En algunos autos puedes extenderla, por ejemplo, pero en este, en realidad puedes inclinarla hacia arriba o hacia abajo usando una pequeña manija redonda. Y se suponía que eso era algo deportivo porque, obviamente, te mantiene un poco mejor en tu lugar cuando frenas y todo eso, así que es algo interesante. Pero de todos modos, los asientos son absurdamente cómodos y en ese aspecto sí supera a los alemanes. Veamos cómo le va con el motor. Este es el Coloin V62.8 y tiene 150 caballos de fuerza, creo, lo cual no es tan impresionante. De todos modos, veamos este motor. No sé a cuántas revoluciones está. Áspero. Y anda, pero se siente bastante áspero a altas revoluciones. Creo que el Coloin no es conocido por ser el más suave de todos estos V6 que había en ese entonces, y sí se siente un poco tosco. Pero dicho eso, suena bien y la caja de cambios tiene un recorrido muy largo. Es un poco dura. Está bien, hasta ahí llegaría con eso, pero estábamos hablando del interior antes. Y sí, los asientos son absolutamente increíbles. Y siendo el Scorpio de gama alta, es todo de cuero. Me encanta el cuero perforado en los costados. Realmente ayuda a mejorar el ambiente. Y hay una pequeña franja de madera ahí, pero la verdad no estoy seguro. No se siente como madera, se siente mucho como plástico y también se ve un poco como plástico, así que no estoy seguro si es madera o no. Pero sí ayuda a que se sienta un poco más especial, porque de serie, o sea, mira estos plásticos brillosos y el tablero, y no es lo mejor. Pero este auto también tiene algo que creo que es totalmente de la época, este estéreo increíble. O sea, solo míralo. Tienes una bolita ahí que controla el balance y el fade, además del tono y todo ese tipo de cosas. El ecualizador gráfico, creo que así se llama, es simplemente... debió haber sorprendido a la gente en ese entonces. Y eso es lo que pasa con Joe, que tiene esto. Cuando era niño y los vio, se quedó tan impresionado por ellos.
Parecen naves espaciales y entras, ves ese tipo de cosas. Ya sabes cuando tienes 10, 12, 13 años o la edad que fuera. La computadora de viaje ahí, todas esas cosas te habrían dejado absolutamente asombrado. Ahora que somos adultos, sin embargo, y lo comparamos con los autos alemanes, el interior es un poco como, ya sabes, le pusieron algunos toques llamativos, algunas cosas bonitas. Mira esto. Apoyo extensible para muslos. Pero si te fijas a fondo, o sea, la calidad de construcción, la calidad de los materiales, los alemanes realmente salen ganando. Sabes, los controles aquí están bien, solo que no se ven particularmente, ya sabes, de gama alta. No se ven ni se sienten particularmente de gama alta. La suspensión delantera, tipo McPherson, y los brazos semitirados en la parte trasera. Puede que sea lo mismo que el BMW, pero no se siente igual de bien. Y este auto en realidad es un poco más ancho, un poco más alto, pero la suspensión se siente un poco descompuesta. No absorbe las irregularidades del pavimento ni de cerca como lo hace el BMW. O el Mercedes, definitivamente no el Mercedes, que tiene el mejor confort de marcha de todos. Así que es raro que la misma configuración no funcione igual de bien. Quiero decir, volvamos rápidamente a la pregunta de cómo Ford podría justificar ese precio tan alto, y creo que hay algunas cosas. Primero que nada, era un 4x4, quiero decir. Podías conseguir una versión estándar de tracción trasera de este auto. Y algunas personas dicen que son mejores porque pesan menos. Así que son más económicos, siguen siendo de tracción trasera, así que manejan bastante bien. Pero claro, si querías usar esto todos los días, si llovía, si había nieve. Y este sistema de transmisión también tiene dos diferenciales viscosos, uno adelante y otro atrás. Creo que sí, ya sabes, era bastante capaz en condiciones difíciles. Así que eso era una cosa, pero también lo que mencioné antes, intentaron vender estos autos por el equipamiento. O sea, las cosas que trae este, de serie, los asientos de cuero, los vidrios eléctricos, aire acondicionado, control de crucero, la computadora de viaje, los autos alemanes. Si empiezas a equiparlos a ese nivel, muy rápido superarían esto por completo. Pero tengo curiosidad de ver cómo se siente el chasis, así que vamos a hacer otra pasada por las marchas y luego, de regreso, voy a ir un poco más rápido. Vamos a ver cómo se sienten las curvas realmente cerradas y también en esas otras curvas rápidas. En cuanto al radio de giro, es muy bueno. Vamos. Tiene buen agarre, la dirección se siente lenta y es bastante imprecisa. Es bastante blando y se balancea mucho. Así que un Serie 5 lo superaría totalmente. Es un poco más manejable que un 300. Nunca pretendió ser un sedán deportivo, ¿sabes? Competían en opciones, en espacio y en comodidad, y en esos aspectos está bastante bien. Pero ya sabes, puedes divertirte un poco con él. Diría que es mejor de lo que esperaba cuando lo manejas de esa manera. Ahora, digamos que, como yo o como Joe, lo recuerdas desde que eras niño y siempre has querido uno. Viste los autos de policía que los usaban, ya sabes, te impresionaban y hoy quieres volver a tener uno de ellos. Bueno, te va a costar trabajo, porque hay montones de BMW E30 y 4 allá afuera. Hay montones de Mercedes Bullo 124, pero si buscas lanzatemas, si buscas esto, si buscas los Vauxhall, ya sabes, simplemente no han sobrevivido tan bien porque no eran tan valorados. Pero bueno, anoche eché un vistazo a lo que hay en el mercado, y hay algunos de primera y segunda generación que creo que valen un poco más que estos. Pero de tercera generación solo había dos. Uno de ellos es un guía 4x4, así que tiene una especificación un poco más baja que este, pero parece un buen auto. Creo que ese costaba alrededor de 8,000 libras y más o menos la mitad del precio, 4 o 5,000. Hay un auto de especificación muy básica, que creo que también es automático. Me refiero a que este auto, en particular,
Creo que está en otra liga. Sería más caro que ese, porque es muy especial en cuanto a procedencia. ¿Cómo podemos resumir este? Creo que es interesante en dos niveles. Primero, como Ford y como producto básico, es interesante porque aún así lograron vender bastantes de estos y aún más creó los Mark II y Markers. Pero estaba llegando al punto en que era bastante difícil para los fabricantes masivos, para los fabricantes normales, vender autos más grandes y de gama más alta. Es como el último, abarca lo último de esa época, donde sabes que Ford, Buchholz, Fiat todavía intentaban vender autos más grandes y todavía competir con los alemanes. Así que es interesante en ese sentido. Como producto, creo que es realmente bastante competente. No pensé que ofreciera lo suficiente como para que alguien superara el esnobismo de la marca y eligiera un auto alemán si podía pagarlo en lugar de este. Pero sí tiene mucho que ofrecer, y ahora es un verdadero privilegio poder manejar este auto. Muchísimas gracias a todos por ver. Si aún no lo han visto, chequen mi reseña de otros dos Ford. Está el Cosworth y el RS 1600. El último es un verdadero Ford Hot Hatch a la antigua, con una configuración súper rígida, sin concesiones. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo video.